En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones básicas del mando de distancia y cómo programar el cronotermostato de tu estufa a través de él. Venga, no te lo pierdas. Bien, aquí tenemos el mando de distancia para poder activar nuestra estufa y hoy vamos a describir cada uno de los botones, qué función cumple y también vamos a ver dónde se encuentra alojado el cronotermostato para poder programar la estufa en dos franjas horarias. Bien, vamos al encendido de la estufa, que es con este botón. Simplemente encendemos el mando y la estufa luego. Entonces, al encender el mando tenemos que apretar 2 segundos, se enciende, y para activar la estufa tenemos que enviar la señal con este botón que pone Send, de enviar, y automáticamente en el display saldrá un pequeño simbolito donde es el emisor infrarrojo, se puede ver. Cada vez que hacemos Send enviamos la señal. Una cosa muy importante antes de comenzar con la programación de la estufa y ponerla a funcionar, es importante poner en hora el reloj. En este caso son las 11:17, está en hora. Tenemos que tocar aquí el reloj y automáticamente el reloj comienza a parpadear y podemos ir subiendo y bajando. Lamentablemente no baja seleccionando horas y después minutos, sino que se selecciona moviendo directamente para arriba o para abajo y aumenta o disminuye la hora. Para confirmar simplemente tocamos otra vez el reloj y automáticamente queda en hora. Es muy importante que esté en hora porque a la hora de programar un encendido o apagado automático tiene que ser la hora correcta, porque si no, no tiene ningún sentido. Bien, tenemos una muy importante, que es una vez que está encendida, que le enviamos el Send, que está la máquina funcionando, que está ya en su régimen normal de funcionamiento y queremos poner una temperatura de 22, 23 grados, lo que sea, pues ya tenemos todo ya a la potencia indicada. Tenemos que hacer, o si queremos, bloquearla con la llave. Simplemente tocamos 2 segundos y automáticamente aparece en el display una llave. De esta forma no podemos hacer por error ningún cambio de parámetro más si consideramos que ese parámetro a nosotros nos está bien. Para desbloquearla, pues lo mismo. 2 segundos y automáticamente desaparece. Bien, botones muy importantes son los de subir y bajar temperatura. Y evidentemente con estos botones son de imposición para cambiar la hora, como hemos visto, para subir y bajar la temperatura que estamos requiriendo a la habitación. Y si queremos hacer algún programa, pues también tenemos que hacer uso de estos dos botones. Bien, ahora nos vamos con la potencia. Aquí tenemos un botón de ventilador, en el cual ahora mismo está en la potencia 1 y como sabemos esta estufa consta de 5 potencias. Así que si vamos subiendo una vez más, vemos como en el display va aumentando hasta que llega al número 5, que es esta. Y una vez que tenemos la potencia 5, estamos trabajando en máxima potencia. Si mantenemos apretado, una vez más aparece automático. Cuando aparece el símbolo de automático, hace una comparativa de la temperatura que está seteada en la estufa, en este caso 22 grados, y la temperatura que hay en el ambiente. Dependiendo de la diferencia que hay entre lo seteado y la temperatura ambiente, la estufa automáticamente regulará la potencia que más convenga para llegar a los 22 grados requeridos. Bien, la función de econo, por ejemplo, la estamos en potencia 3 y cuando tocamos un botón econo, mantenemos apretado, desaparece la potencia y lo que hace es estabilizar la temperatura, bajar la estufa cada 10 minutos a una potencia. Una vez que tenemos activado el econo, tenemos que hacer Send, enviamos y nuestra placa controladora en el display automáticamente reconocerá y la estufa trabajará de forma constante para mantener siempre la temperatura deseada e incluso irá bajando si ya ha llegado a la temperatura que hemos indicado y se pondrá en la potencia mínima hasta que otra vez vuelva a subir la potencia para llegar a la temperatura que hemos indicado. Es una forma de ahorro, gasto de pellets un poco inferior. Son funciones que pueden trabajar muy bien. Nos vamos al botón turbo. Para activarlo nuevamente apretamos y Send. Nuestra estufa reconoce la función turbo. Es muy práctica porque lo que hace es activar la estufa en máxima potencia. Suele trabajar 30 minutos y hasta llegar a 30 grados. A partir de aquí, la estufa, si no recibe ningún tipo de orden más a través del mando a distancia, una vez que llega a los 30 grados, la función turbo desaparece y comienza a estabilizar a la temperatura deseada. Pero es muy práctica porque en media hora
trabaja a máxima potencia para poder alcanzar una temperatura ambiente de forma muy rápida, de aquí la palabra turbo. Bien, y por último tenemos el botón Sleep, que este botón solamente viene en este mando. Hay dos tipos de mando, el otro mando no trae este botón, sí, que es el Sleep, y esta función justamente cuando lo apretamos se activan aquí unas estrellitas para bajar 1 grado la temperatura después de 1 hora de funcionamiento de la estufa, si está seteada en 22. Una vez que tocamos Sleep, desde ese momento tiene que pasar 1 hora para que automáticamente baje a 21 grados y se mantenga en esa temperatura. Esto es ideal, por ejemplo, si la seteamos en 20 y por la noche la queremos tener en 19. Entonces, a la hora de irnos a dormir, tocamos Sleep, se activa estas estrellitas aquí en el display y pasada 1 hora de la activación de este botón, la estufa reduce 1 grado y toda la noche se mantendrá en 1 grado menos de lo establecido. Bien, luego tenemos el botón Auto, que en este caso permite habilitar la repetición de la programación diaria o semanal en el caso de tener cronotermostato habilitado, que lo habilitaríamos con estas 4 botones: On 1, On 2, Off 1, Off 2. En el caso de que esté programado el horario semanal, diario, con Auto lo habilitaríamos. El botón Cancel eliminaría justamente los eventuales horarios. Si tuviéramos programados horarios, pues con Cancel directamente lo que hacemos es cancelar, enviamos y simplemente la estufa va a obedecer al encendido manual que efectuemos a través del mando a distancia con este botón o del display como lo enseñamos en el vídeo anterior. No os perdáis ese vídeo, aquí dejo una tarjeta para que lo podáis ver. Pues bien, estas son las funciones básicas de este mando y luego tenemos que entrar en lo que son la programación del cronotermostato en diferentes franjas horarias, haciendo uso de estos 4 botones. Bien, ahora veremos lo que es la función del cronotermostato, como es la programación para que la estufa se encienda de forma automática en 2 franjas horarias de forma diaria o semanal. Tenemos el botón On 1, que lo apretamos, se pone en 0, esto serían las 0 horas, pero podemos ir modificando, subiendo. En este caso vamos a poner que se encienda a las 6 de la mañana y que se apague, vamos a poner una franja de 4 horas, que se apague a las 10. Como podéis ver, sube de 10 minutos en 10 minutos. Vale, aquí tenemos una franja horaria habilitada. Se enciende a las 6 y se apaga a las 10 de la mañana. Si queremos habilitar la segunda, tocamos el botón On 2 y, por ejemplo, que se encienda a las 7 de la tarde, a las 19 horas, y que se apague a las 23. Y como podéis ver, aquí tenemos 1, 2, 1, 2. Muy pequeño, que se ve. Vamos a ver si lo puedo acercar sin que haga reflejo. 1, 2, 1, 2, que sería nuestra programación del cronotermostato en la estufa. Bien, una vez programada el cronotermostato, lo que hacemos es activarlo con Auto y esto lo que hará es que se encienda en las franjas horarias que teníamos ya programadas cada día. Y para cancelarlo, quitamos el Auto y automáticamente desaparece la programación del cronotermostato. Si lo quisiéramos volver a poner, tocaríamos On 1, Off 1, On 2 y Off 2 y automáticamente queda seteada. Es una función muy práctica y muy cómoda porque, por ejemplo, este horario, por ejemplo, está muy bien. A las 7 de la mañana, si incluso nos despertamos a las 6:30, pues la estufa empieza media hora antes a funcionar y de esta manera sabemos que la noche anterior siempre revisamos que tenga pellets, que esté bien de combustible y es una comodidad porque tenemos la estufa encendida durante este rango de horarios que está muy bien, 4 horas de funcionamiento por la mañana si es que estamos, y si nos vamos antes pues la apagamos de forma manual o podemos reducir estas franjas horarias a nuestro gusto. Es una forma muy cómoda que a través de mando a distancia lo podemos realizar. Bien, nos queda el botón Cancel para cancelar cualquiera de los horarios que tenemos seleccionado. Por ejemplo, si queremos el de las 6 de la mañana, lo queremos cancelar, pues lo cancelamos y automáticamente aquí ha desaparecido el primer On 1. Si queremos eliminar el Off 1 y solamente nos queda la segunda franja horaria, que es de 19 a 23, y es simplemente para eliminar las programaciones que tenemos establecidas. En este caso vamos a eliminar la On 2 y en este caso vamos a eliminar la Off 2. Bien, aquí automáticamente desaparece el Auto, vuelve al horario normal, 21 grados, en este caso potencia 5, vamos a modificar a potencia 2 y ya está. Suscribiros al canal, me ayudáis mucho, intento compartir de la mejor manera y sobre todo compartir el contenido con la gente
y animaros a hacerlos vosotros mismos. También dejo un vídeo de otra estufa de cómo hacer un cambio de resistencia, en este caso de resistencia de encendido, que después de 5 años deja de funcionar y es una pieza que se tiene que cambiar por el simple uso que tiene. Con este funcionamiento básico podemos acceder a casi todas las funciones de la estufa, controlarlas a distancia y de forma muy simple con los botones que trae el propio mando. Y lo más importante, automatizarlo, porque es el cronotermostato, que en este caso acepta 2 franjas horarias, está muy bien, cosa que a través del display de 3 botones no es imposible hacerlo, pero sí que es bastante más complejo porque hay que entrar en los menús, en los UTs que ya conocemos y desde allí programarlo, pero es más laborioso. De esta manera es muy intuitivo, muy práctico y con el mando a distancia que nos enseña aquí el display no hay equivocación. Pues nada, hasta la próxima, hasta el siguiente vídeo y un fuerte abrazo desde Barcelona. Chau chau.